Ok, entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí tengo un arco coseno. Como tengo un arco coseno, ustedes saben que la derivada con respecto a la variable independiente del arco coseno de un argumento debe de ser menos uno entre la raíz cuadrada de uno más el argumento al cuadrado. Debido a esa parte, yo debo de escribir, espérame tantito, yo debo de escribir menos uno entre la raíz cuadrada de uno menos el argumento, que es xy al cuadrado. Aquí obviamente cometí una imprecisión porque no es suma, sino es una resta. Y luego acuérdense que la fórmula menciona que es la derivada del argumento con respecto a la variable independiente. Este pedacito siempre se lo andan comiendo, siempre, porque no se aprende bien la fórmula. Entonces, yo me doy cuenta que el argumento es una multiplicación de dos funciones. Como el argumento es una multiplicación de dos funciones, entonces la derivada que voy a utilizar es precisamente la de la multiplicación de dos funciones, que es la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Eso quiere decir entonces que lo que sigue aquí, que es la derivada del argumento, va a ser de acuerdo a la fórmula que yo ya conozco. Eso entonces implica que todo lo que me dijeron hace ratito, pues les faltaba ese pedazo, que al final de cuentas es lo que da la importancia del concepto, que entiendan cuál es el concepto. Eso quiere decir que es el primer factor por la derivada del segundo factor, que solamente es una letra, más el segundo factor por la derivada del primer factor, que solamente es una letra. Y acuérdense que yo les había mencionado desde hace un rato que cuando se trataba de una función la cual iba a ser una función este, una función expresada implícitamente, esas funciones que iban a estar expresadas implícitamente, yo tenía que aplicar las mismas fórmulas con la única diferencia que la variable independiente siempre iba a ser la x. Eso fue lo que les expliqué cuando hablamos de funciones expresadas implícitamente. Por eso todo lo estoy calculando con respecto a la variable x. Vuelvo a repetir, como aquí tengo el arco coseno de un argumento, es menos 1 entre la raíz, menos 1 entre la raíz, por la derivada del argumento, donde estoy aplicando esta fórmula y por eso salió toda esa parte. Como ya derivé el miembro izquierdo, pues ahora lo que debo de hacer es derivar el miembro derecho, y para derivar el miembro derecho, entonces escribo un igual, y como aquí tengo la de la potencia, pues esa ya se la saben y ya me la dijeron varias veces. Es la misma potencia, tal cual, la misma base elevada al exponente, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, que es el número Neper, y que nosotros sabemos que esto es la unidad, y eso va a estar multiplicado por la derivada del exponente. Pero si se dan cuenta es una suma. Al ser una suma, entonces es la derivada del primero con respecto a la variable independiente, la primera es una letra, más la derivada del segundo, que también es una letra. Entonces, todos los que me estuvieron diciendo los resultados parciales, pues ahí van. Efectivamente, aquí tengo una propiedad distributiva, porque la propiedad distributiva menciona que este factor debe multiplicar al primer elemento de la suma y al segundo elemento de la suma. Esa es la primera propiedad distributiva. La siguiente propiedad distributiva es porque todo este factor multiplica al primer elemento y multiplica al segundo elemento. Si se dan cuenta, entonces tienen cuatro términos. De esos cuatro términos, ustedes deben de verificar, deben de ver cuáles van a ser los que me interesan. En este caso, el que me interesa es el que tiene dy en dx. Este es el primer factor que me interesa. Perdón, el primer término que me interesa. Y el otro término que me interesa es este. Si ustedes se dan cuenta, esto está en el miembro izquierdo, el otro está en el miembro derecho, y por eso tengo que hacer una operación inversa. Porque este que está en el miembro derecho lo debo de escribir en el miembro izquierdo. De ahí viene precisamente el que sea la propiedad distributiva y la operación inversa. Entonces, si ustedes van a querer factorizar, como dijo su compañero, aquí viene un paréntesis, y voy a hacer la división. Recuerden que factorizar por máximo común divisor es dividir. Entonces, si ustedes dividen, fíjense bien porque viene la parte escabrosa. Este término
es el que van a dividir entre el máximo común divisor. Si ustedes se dan cuenta, esa división quiere decir que este factor entre este factor me da la unidad y lo demás es el resultado. ¿Qué es lo demás? Pues lo demás, como me había dicho su compañero, comenzamos por un menos, luego seguimos por una x, que es una variable, y luego sigo con la función exponencial, que es la raíz cuadrada de 1 menos. Pero yo me doy cuenta con mis ojos de la cara que ahí hay una propiedad de los exponentes. ¿Por qué está la propiedad de los exponentes? Pues porque precisamente la propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo un producto de dos bases y lo elevo a un exponente, el resultado es la primera base elevado al exponente por la segunda base elevado al mismo exponente. Por lo tanto, aquí debo describir el resultado de x cuadrada y cuadrada. Si se dieron cuenta, todos sus compañeros me dijeron que se quedaba x por y todo al cuadrado, pero tienen que hacerlo, o sea, eso ya lo saben hacer. Como ya lo saben hacer, lo tienen que hacer, pues, no es el pretexto. Me voy al siguiente término. Si se dan cuenta, el siguiente término es este que está multiplicando a este debido a la propiedad distributiva. Todo ese término lo tengo que dividir entre el máximo común divisor. Si se dan cuenta, la división es este entre este me da la unidad y por lo tanto el resultado es lo demás. Y el resultado que es lo demás, entonces aquí debo de escribir un más e a la x más y. Déjense, los vuelvo a escribir. E a la x más y. Pero, si ustedes se dan cuenta, este exponente está raro. ¿Por qué está raro? Porque tiene una suma. Entonces, acuérdense que ustedes tienen que entregar los resultados factorizados. Por lo tanto, se tienen que acordar que existe una ley de los exponentes, donde la ley de los exponentes menciona que si tienen el producto de dos potencias, el resultado es un exponente que es la suma de los exponentes. Eso quiere decir, chiquillos, que este e a la x más y es precisamente lo que tienen aquí. Pero como ustedes tienen que entregar los resultados factorizados, lo deben de escribir así. En otras palabras, el escribir e a la x más y no es lo adecuado. Tienen que escribir e a la x por e a la y. ¿Por qué? Porque así está factorizado. Día 29. Entonces, como me dijo su compañero, aquí había una suma. Como hay una suma, esta por operación inversa debe ser una resta. Listo, ya está. Y recuerden que habíamos dicho desde las clases pasadas, ya de hace mucho tiempo, habíamos mencionado que esta división siempre me iba a dar la unidad. Entonces, esta de x entre esta de x me da la unidad. Y como me da la unidad, pues ya ni la considero, ¿no? También este, que es la unidad, no la considero. También el logaritmo neperiano, que es la unidad, no lo considero. Y entonces, una vez que ya factoricé por máximo común divisor, me doy cuenta que me quedan otros dos términos. Esos otros dos términos que quedan son este. Este es el primer término debido a la propiedad distributiva. Si se dan cuenta, ese es una resta. Por operación inversa me da una suma. Y eso es lo que debo de escribir en el otro miembro. Y de ahí me va a quedar que es una y multiplicado por un 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada por y cuadrada. Vuelvo a repetir, ese término surgió de la operación inversa. Y el otro término es todo este multiplicado por la de x. Fíjense cómo estos dos que estoy mencionando aquí, ninguno de los dos tiene dy en dx, por eso van en el miembro derecho. Y como me estoy dando cuenta que es positivo del miembro derecho, pues los dejo positivo. Y entonces aquí debo de escribir más e a la x por e a la y. Ya les había dicho que los resultados deben estar factorizados. Como debo de hacer la suma de números racionales, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que yo estoy teniendo es un número racional precisamente por esa raíz y este es un entero, por lo tanto le debo de agregar un 1. De ahí necesito calcular el mínimo común múltiplo. Se van a dar cuenta que el mínimo común múltiplo precisamente es el producto de todas las bases que están en el denominador. Eso me lleva entonces a escribir la raíz de un 1 menos x cuadrada por y al cuadrado. Comienzo. Si yo divido este mínimo común múltiplo entre el primer denominador, me va a dar la unidad. Y la unidad por el numerador me da el numerador. Eso implica que ahí me va a quedar un menos x. Luego viene una operación resta, escribo la operación resta. Y luego tengo aquí el mínimo común múltiplo,
que lo divido entre el denominador, por lo tanto me sigue quedando la raíz, y la raíz multiplicado por el numerador sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, voy a escribir aquí una e a la x por una e a la y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada por y cuadrada. Fíjense cómo hace ratito su compañera me dijo que había que racionalizar el denominador. ¿Por qué no hay que racionalizar el denominador? Por la única y sencilla razón que todavía no llego al resultado final. Estoy en el proceso. Entonces, si bien es cierto, no debe de haber raíces en el denominador, que es el caso, como todavía no llego al resultado, no hay tanto problema. Lo puedo dejar así y no hay tanto pleito, ¿no? Luego, en el miembro derecho hago lo mismo. Aquí hay un 1, por lo tanto, voy a tener aquí un mínimo común múltiplo, que es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada por y cuadrada. Y entonces hago el proceso de la división. El proceso es dividir mínimo común múltiplo entre el denominador, lo cual me da la unidad. Y la unidad por el de arriba, pues sigue siendo el de arriba. Por lo tanto, me da un y. Y luego viene una suma. Y divido el mínimo común múltiplo. Perdón. Y divido el mínimo común múltiplo entre el denominador, que es 1, lo cual me da la misma raíz. Y la raíz por lo de arriba, pues sigue siendo todo expresado como tal. O sea, aquí es un e a la x por un e a la y por una raíz de 1 menos x cuadrada por y cuadrada. Acuérdense que yo debo de dejar solo a la dy en dx. Para dejarla solo me está estorbando todo esto. Por eso debo hacer operación inversa. Pero la operación inversa hay que entender que este está dividiendo. Como está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Eso quiere decir que todos los que están multiplicando se deben de escribir en el numerador. Por eso, este que está dividiendo se debe de escribir en el numerador en el otro miembro. Y eso implica que aquí voy a escribir una raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada por y cuadrada. Esa es la operación inversa. Y si ustedes se dan cuenta, este que está aquí está multiplicando. La operación inversa es dividir. Por lo tanto, todos los que dividen se deben de escribir en el denominador. Por lo cual, si lo escriben en el denominador, les va a quedar menos x menos e a la x por e a la y por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada y cuadrada. Y ahí es donde venía su compañero, lo que decía su compañero, hay que hacer una división. Si ustedes observan, esta división ya la puedo hacer. Y si divido este entre este, quiere decir que eso me da la unidad. Y si me da la unidad, entonces ya me quedó solamente este término dividido entre este término. Entonces, aunque no escriba el resultado, lo pude haber hecho. Aunque no escriba el resultado, lo dejo nada más indicado, que ya tengo la división de este entre este que me da la unidad. Y el resultado solamente es esta entre esta. Y ahora sí, dime 49. No, Oiga, porque profesor, estás dividiendo solamente. Dime, era lo que yo le iba a decir, o sea, ya le iba a dar el resultado. ¿cuál resultado? Entonces, lo que tengo que hacer es racionalizar el denominador. Ahí fíjense cómo su compañero me dijo, es que hay que multiplicar por 1. Sí, sí hay que multiplicar por 1. Pero fíjense bien, porque ahí viene la situación. Esto que está aquí, ¿sale bien? Es el 1 por el cual ustedes tienen que multiplicar. En otras palabras, tienen que escribir otra vez la x, signo negativo, y tienen que escribir también e a la x, e a la y la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada y cuadrada. Ahí viene el detalle. El 1 es idéntico al denominador. Y si ustedes se dieron cuenta, nada me dijeron la raíz. Hay dos maneras de racionalizar el denominador. Uno cuando hay una sola raíz y otra cuando hay un binomio. Pero en ambos casos es multiplicar por 1. Por eso también aquí hay que escribir lo mismo. El xy por la raíz de 1. 26. Espérame, de x cuadrada y cuadrada. El pequeño detalle, chiquillos, es que si ustedes hacen esta multiplicación, les va a dar un resultado que va a ser un ab al cuadrado, y así como está,
les va a dar un a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Y este término es el que no quieren porque sigue habiendo raíces. Debido a esa situación, tienen que entender que cuando están multiplicando por un binomio, forzosamente tiene que ser por un producto de binomios conjugados. En otras palabras, uno debe tener el mismo signo y otro debe de tener signo diferente. O sea, si este es negativo, ese déjenlo negativo. Pero si el otro es negativo, entonces cámbienle y aquí lo escriben positivo. Eso es multiplicar por una diferencia de cuadrados. Dime. Corregimos la imprecisión. Ay, discúlpenme. Esto no va. Quítate. Entonces, este no es al cuadrado. Me emocioné. Este tampoco es al cuadrado. Este tampoco es E. Esta debe de ser E a la Y. Ustedes disculpen. Acuérdense que debe ser la unidad. Lo mismo que está abajo es lo mismo que debe estar arriba. Idéntico. Lo único que deben de cuidar es que si es un binomio, deben procurar que un signo sea diferente y el otro signo sea igual. Por eso al aquí ser los dos negativos, estamos dejando que el signo menos sea el mismo y que este signo menos cambie para el segundo. Eso se hace siempre que yo tenga un binomio. El producto de binomios conjugados me va a dar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y ahora sí, ya que estoy racionalizando el denominador, entonces me va a quedar que la derivada de y con respecto a x es, primeramente, voy a tener en el numerador una multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, es este factor por este factor, no, ese factor no, porque dijimos que era la unidad, por este factor. Eso implica que en el numerador voy a tener una y más e a la x, e a la y por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada y cuadrada. Dejen acomodar bien la línea de fracción porque quedó un poquito chueca. Y eso tiene que multiplicar al siguiente factor, que es un menos x más e a la x por e a la y por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada y cuadrada, dividido entre el producto de binomios conjugados. ¿Cuál es el producto de binomios conjugados? Pues que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Por lo tanto, el cuadrado de este primero menos x al cuadrado, por ley de los signos me da positivo, y por leyes de los exponentes es x cuadrado. Acuérdense que todo está implícito en esto, o sea, ley de los signos, ley de los exponentes, etcétera, etcétera, ¿no? Dime 49. Y entonces, el cuadrado del primero, vuelvo a repetir, es menos x al cuadrado. Por eso por leyes de los signos es más y por leyes de los exponentes es al cuadrado. Y luego va a ser menos el cuadrado del segundo. Entonces aquí debo de escribir un menos, aquí un menos. Y el cuadrado del segundo quiere decir que voy a elevar este al cuadrado y este al cuadrado. Y si los elevo todos al cuadrado, me va a quedar una e a la 2x. Acuérdense que una x al cuadrado, aplico ley de los exponentes y se multiplican los exponentes. Como se multiplican los exponentes, me queda e a la 2x. Ahí está la multiplicación. Luego viene un e a la 2y y por operación inversa me va a quedar un 1 menos x cuadrada por y cuadrada. Acuérdense que aquí era una raíz, pero si le elevo al cuadrado, pues son operaciones inversas y me queda solamente el radicando. Y si se dan cuenta, en ese momento ya estoy cumpliendo que no hay raíces en el denominador. No me interesa que haya raíces en el numerador, eso no importa, pero lo que importa es que no haya raíces en el denominador. Que esté factorizado, si se dan cuenta, aquí no hay manera de factorizar. ¿Por qué? Porque no hay factor común, pero en el numerador sí está factorizado, entonces no hay ningún problema. Y con eso pues ya concluimos.